¿de qué se alimentaban nuestros antepasados? O, de manera más general, ¿cómo se alimentaban los animales que vivieron hace miles o millones de años? ¿Podemos llegar a saber cuáles eran sus alimentos favoritos, incluso si los procesaban de alguna manera? Esta pregunta puede parecer sencilla cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a especies muy cercanas a las actuales y tenemos ante nosotros, por ejemplo, el esqueleto de un depredador con dientes afilados. O, por ejemplo, si tenemos delante de nosotros un esqueleto de un rumiante muy parecido a una cabra actual, con una batería, con una serie de muelas perfectas para triturar los pastos. Pero ¿qué hay de nuestros ancestros? Y si vamos mucho más atrás en el tiempo y nos encontramos animales que no tienen representantes actuales, hoy hablaremos de una de las muchas técnicas de estudio que nos permite acercarnos a la alimentación de las especies del pasado, el estudio del microdesgaste dental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal, el canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema que mezcla técnicas súper punteras, anatomía, paleontología, zoología, muchos de mis temas favoritos. Y es que recordemos, el trabajo de los paleontólogos y paleontólogas no es simplemente reconocer especies del pasado, etiquetarlas, ponerles un nombre si son una especie nueva y exhibirlas en un museo. Tratamos de comprender la vida del pasado, incluso comprender su biología. Y al enfrentarnos a todas las preguntas que nos surgen, intentando descifrar la biología de estos seres vivos del pasado, su alimentación, evidentemente, es una cuestión clave, es una de las funciones vitales. Hay casos, como los que ya hemos dejado caer, en que la respuesta puede parecer mucho más sencilla, como por ejemplo cuando nos enfrentamos a un esqueleto de, por ejemplo, un gran félido, con dientes afilados, con una muela carnicera, claramente adaptados a la caza y el consumo de carne, o cuando observamos la mandíbula de un rumiante, que muestran esta especie de batería de muelas, tanto en la mandíbula superior como inferior, perfectamente adaptados para una masticación activa del pasto o de otros tipos de vegetación. Pero no siempre esta cuestión es tan fácil. Por ejemplo, ¿estaba un determinado herbívoro mejor adaptado a masticar pastos, digamos, secos o vegetación más húmeda y exuberante? Y por lo tanto, ¿viviría en ambientes más secos o más húmedos? ¿Y qué hay, por ejemplo, de los animales omnívoros, que no son principalmente carnívoros o principalmente herbívoros? Y es más, ¿qué hay de nuestro propio linaje? ¿Fuimos en origen herbívoros o hemos sido omnívoros toda la vida? Por supuesto, la primera pista que tenemos para tratar de inferir la dieta en especies extintas es su anatomía. Los dientes de los animales estrictamente o principalmente carnívoros suelen ser afilados, puntiagudos, tener filos cortantes e incluso en algunos casos suelen tener una especie de dentículos en este borde cortante que ayudan mucho a desgarrar la carne de las presas. Por el contrario, los mamíferos herbívoros tienen dientes completamente diferentes. Unos incisivos perfectos para cortar la vegetación, hojas, ramas, y molares con una superficie oclusal bastante plana, perfectos para su trituración y su procesado. Además, suelen tener diferentes crestas o recovecos que aumentan la superficie de esmalte. Pero por supuesto, todo esto hablando de mamíferos, que somos los animales vertebrados con heterodoncia dentro de nuestra mandíbula. Pero hay otras aproximaciones al estudio de su dieta, y otra, de hecho, ya la hemos visto. Cuando hablamos del análisis de isótopos estables, que permite inferir si, por ejemplo, los herbívoros se alimentaban de plantas con rutas fotosintéticas de tipo C3 o C4, asociados a ecosistemas más cerrados y húmedos o a ambientes más abiertos y secos. En el caso de los omnívoros la cuestión es bastante más compleja, ya que suele presentar combinaciones de caracteres en su dentición que les permiten ser lo suficientemente generalistas. En estos casos los isótopos estables también son muy útiles, ya que el análisis de los isótopos estables del nitrógeno permite estimar el nivel trófico y por lo tanto cómo de carnívora podía llegar a ser su dieta dentro de un espectro omnívoro. Pero hoy vamos a hablar de una metodología diferente, el estudio de las marcas dejadas en la superficie de los dientes por su uso durante la alimentación, durante la masticación. Eso que conocemos como el microdesgaste dental. Este estudio se basa en la observación microscópica de la superficie de los dientes, sobre todo de la superficie oclusal, que es como llamamos la superficie de los dientes que chocan entre sí. Esta superficie queda marcada de manera específica según sea la naturaleza de los alimentos procesados y del modo
en que fueron procesados o masticados. Como os podéis imaginar, por supuesto, esta metodología requiere necesariamente del estudio de análogos actuales, ya sean parientes evolutivos más o menos cercanos o simplemente análogos ecológicos, para así poder interpretar correctamente los patrones de desgaste según dietas que sí que podemos observar y conocer bien hoy en día. Este análisis, por lo general, suele centrarse bastante en los molares, ya que son las piezas dentales más implicadas en el procesado en la boca del alimento. En estos molares se llegan a identificar microestriaciones, hoyuelos y otras marcas microscópicas, que son generadas durante la alimentación. Estas señales son el resultado de la fricción entre los dientes y los diferentes elementos presentes en la dieta, desde fibras vegetales hasta fragmentos de hueso. Incluso puede revelar la presencia de algunas partículas minerales como el sílice, presente tanto en el polvo como en algunos tejidos. Además, su tipo de masticación, el tipo de procesado, su dirección, su fuerza o el patrón de contacto entre las mandíbulas también influye muy notablemente en la morfología y la distribución de estas marcas. Estas se encuentran, como ya hemos señalado, principalmente en la cara oclusal del diente, es decir, la zona de contacto entre los dientes de la mandíbula superior y los dientes de la mandíbula inferior, en esta especie de plano en el que ocurre la masticación o procesado del alimento. La técnica más extendida para estudiar este microdesgaste es realizar moldes en alta resolución de esta superficie de los dientes mediante siliconas de alta precisión o resinas epoxi, que posteriormente son analizadas mediante microscopía electrónica de barrido o microscopía confocal, entre otras técnicas de estudio de la microtopografía tridimensional. Hoy en día incluso se generan modelos digitales de alta resolución en los que se pueden cuantificar variables como la profundidad, la densidad, la longitud o la orientación de estas marcas, facilitando así una comparación cuantitativa entre los distintos dientes de diferentes individuos o especies. Gracias al estudio comparativo con representantes actuales, cuya dieta conocemos con certeza, se han podido llegar a establecer correlaciones bastante fiables entre el tipo de microdesgaste y la dieta. Veamos unos ejemplos. Las dietas herbívoras duras, basadas en semillas, frutos secos, ramas u hojas coriáceas, suelen dejar microestriaciones anchas y bastante profundas. Por otro lado, las dietas herbívoras blandas, basadas en hojas tiernas o frutos carnosos, generan marcas bastante más finas, superficiales e incluso más escasas. En los carnívoros predominan los hoyuelos o picaduras, resultados del contacto con huesos o con otros tejidos duros. Y los omnívoros, como os podéis imaginar, presentan patrones mixtos, lo que permite incluso detectar cambios estacionales recurrentes o adaptaciones oportunistas. Ahora bien, ¿se ha aplicado este método de estudio a nuestros propios ancestros? Pues lo cierto es que sí. Y de hecho, está ayudando a obtener información muy valiosa acerca de la dieta de nuestros antepasados más antiguos, los australopitecinos, mucho antes de que empezaran a utilizar herramientas de piedra para procesar alimentos, aprovechar carroña o cavar en busca de raíces. Estos australopitecinos eran estrictamente herbívoros, y si es así, ¿de qué clase de plantas se alimentaban? Gracias a estos estudios de microdesgaste dental, se ha sugerido que Australopithecus anamensis y Australopithecus afarensis, dos de los homininos más antiguos conocidos, no tenían dietas dominadas por alimentos duros o quebradizos, como frutos secos o semillas, tal y como de hecho se había propuesto en origen. El análisis de la superficie de sus molares ha mostrado un patrón de desgaste con pocas estriaciones profundas, lo que indica que al menos en un periodo bastante largo antes de morir, probablemente estarían consumiendo alimentos más bien blandos, como hojas o frutos carnosos. Además, estas marcas no presentan ninguna orientación especialmente uniforme, lo que también descarta que su dieta estuviera muy compuesta por una vegetación muy fibrosa, como pastos, que necesitase de una masticación más intensa y sistemática. Todo esto apunta a que los australopitecinos tempranos no serían especialistas, tendrían una dieta variada, pero compuesta principalmente por vegetales blandos, como frutas, brotes o partes tiernas de algunos vegetales. Posiblemente después, con el desarrollo de la industria lítica, los Homo habilis empezarían a incorporar mayor variedad de alimentos en su dieta, incluyendo carne, tuétano o raíces. Pero sobre la alimentación de nuestros parientes un poquitín más cercanos, si queréis, ya hablamos otro día. Bien, si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Si no queréis perderos ningún detalle, como siempre, os recuerdo lo que tenéis que hacer. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Segundo, dar al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palar y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.